Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta clase vamos a trabajar un modal que vamos a reutilizar a lo largo de nuestro proyecto. Para ello nos vamos a ir al proyecto y voy a abrir acá dentro del directorio views. Vamos a crear un nuevo directorio que le vamos a poner common, y dentro de este common vamos a agregar dos archivos. Hacemos un clic, botón derecho, new file. El primer archivo que vamos a crear va a ser el modal y le vamos a poner hit.blade.php. El segundo archivo que vamos a crear se va a llamar modal footer o footer.blade.php. Vamos a cerrar estos dos que no necesitamos de momento. Ahora nos vamos a ir al navegador y dentro de Google vamos a buscar modal bootstrap. Nos vamos a ir aquí a get bootstrap, hacemos un clic y lo abrimos. Este ejemplo que tenemos de una modal en bootstrap lo vamos a reutilizar, pero lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser el encabezado del modal y la segunda parte la vamos a dividir en el footer del modal. Dentro de la etiqueta P vamos a estar incluyendo el contenido de los formularios de cada uno de los componentes, en donde vamos a ingresar la información para después con estos botones guardar y o actualizar. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiar todo este código hasta donde comienza el body, modal body, lo voy a copiar y me lo voy a llevar al proyecto. Eso es el encabezado. Lo que vamos a hacer es sustituir la información por la de nuestro proyecto. En donde dice modal title, vamos a borrarlo y vamos a dar un enter. Ahí lo que vamos a agregar va a ser una etiqueta B, y a esta etiqueta le vamos a poner de texto el nombre de nuestro componente. Para eso vamos a poner las dobles llaves y vamos a renderizar aquí el component name. Luego al cierre de esta etiqueta B vamos a poner un pipe o barra y vamos a utilizar aquí una instrucción para poder dibujar si estamos editando o estamos creando registros en nuestra base de datos. Para ello, dentro de las llaves vamos a poner selected id es mayor a 0. Utilizamos nuestro símbolo ternario, que es el símbolo de pregunta en cierre. En caso de que nuestro selected id sea mayor a 0, quiere decir que estamos editando. Por tanto, aquí vamos a poner editar. Caso contrario, dos puntos, comillas simples, y aquí le vamos a poner crear. En resumen, aquí vamos a poner el nombre de nuestro componente, por ejemplo, categorías, y cuando estemos editando, cuando nosotros hagamos un clic en este icono, se va a abrir la modal y nos va a mostrar editar, categorías, editar. Cuando nosotros hagamos un clic en agregar, se va a abrir la modal, el nombre de nuestro componente aquí va a ser categoría y el texto que se va a imprimir va a ser crear. Entonces esa es la lógica que vamos a estar utilizando acá. En este modal title también le vamos a agregar la clase text en minúsculas, text-white, un texto en blanco. Excelente. Voy a subir un poco y en la primera línea, en el primer div, vamos a trabajar algo interesante, pero antes de eso, en este segundo div, en donde tenemos el diálogo, es necesario especificarle el tamaño de la modal que vamos a utilizar. Como ustedes saben, en Bootstrap podemos utilizar modales pequeñas, medianas o largas, y ello se logra a través de las clases propias que nos da Bootstrap. Nosotros hemos estado utilizando una modal de tipo large o una modal larga o grande. Entonces vamos ahora a modificar la primera línea de código, que es nuestro div principal. Cuando nosotros trabajamos con Livewire, me voy a ir acá, voy a actualizar, me voy a regresar al proyecto terminado. Cuando trabajamos con ventanas modales dentro de Livewire, voy a abrir una ventana modal.
Nosotros estamos trabajando con campos que están bindeados o enlazados a propiedades públicas de nuestro controlador o de nuestro back. Cuando nosotros trabajamos con cajas de texto de esa manera, si escribimos código, podemos optar por utilizar Lazy Mode para que cuando nosotros perdamos el foco en alguno de los elementos, en este caso aquí, voy a abrir acá y si ustedes observan aquí va a haber un refresh. Cuando yo escribo y pierdo el tab, cambio el focus, aquí se hace un va y viene. Es decir, que mandamos este código al servidor y el servidor nos responde. Entonces este componente se renderiza nuevamente. Lo voy a volver a hacer, escribo, hago que pierda el foco y ahí está. Esto es gracias a que yo estoy utilizando el Lazy Mode, pero si nosotros quitamos el Lazy Mode, cada carácter que escribimos, el componente se vuelve a renderizar. Entonces, para que esta ventana no se cierre cada vez de que se hace un refresh de todos los elementos del DOM y se actualice este componente, necesitamos utilizar la directiva ignore self que nos provee Livewire. Entonces nos vamos a ir al código y dentro de esta primera etiqueta div lo que vamos a hacer es colocarle esa directiva wire ignore.self. Es exactamente esto lo que nos va a permitir que esta ventana modal no se cierre cada vez de que el componente se vuelve a renderizar. Bien, entonces dentro de la clase le vamos a adicionar, además de modal, el efecto fade para que aparezca con un efecto de fade. Excelente. Entonces ya que tenemos esos cambios, además vamos a bajar un poco y después del H5 tenemos este botón. Vamos a quitar este botón y debajo de ese H5 vamos a agregar un H6 y ese H6 le vamos a poner la clase text-center, además de la clase text-warning. Bien, dentro de este H6 vamos a ponerle un texto que diga por favor espere. Cuando nosotros hagamos un clic en guardar, lo que va a hacer este cambio que hicimos es que se va a pintar un texto el cual nos va a decir que está trabajando el componente, es decir, que está haciendo algo en nuestro sistema. Eso es para ocasiones cuando el servidor tarda en dar la respuesta, el usuario sepa en todo momento que el componente está trabajando y que debe de esperar. Entonces nos regresamos al HTML y para que esto pueda funcionar hay que utilizar la directiva loading de Livewire. Entonces wire loading, esto lo que hace es que cuando este componente se esté cargando se va a mostrar este texto y únicamente cuando se esté procesando, ¿sale? Entonces esto es más que nada para en todo momento el usuario esté informado de lo que está pasando en nuestro sistema. Bien, vamos a dejar este encabezado hasta aquí. Ahora nos vamos a ir al footer. En el footer nos regresamos al navegador, me voy al Bootstrap y vamos a utilizar la parte final. Vamos a reutilizar este código, lo vamos a copiar sin el párrafo no lo necesitamos y vamos a pegarlo por aquí. Y en este footer o parte final de nuestro modal, lo que vamos a hacer es, voy a quitar estos botones y voy a agregar los botones que yo voy a necesitar para nuestro ejercicio. Creamos un botón. A ese botón le vamos a poner la clase btn.btn, además de la clase .btn-dark. Hacemos un tab. A este botón le vamos a poner de texto cerrar. Y además de eso le vamos a poner un data-dismiss. Este atributo de data lo que nos va a permitir es que cuando hagamos un clic en él cierre la modal que estamos mostrando en ese momento para el usuario. Entonces nos vamos a regresar un poquito más. Antes de class vamos a agregar el type y este type va a ser de tipo button. Bien, después del type vamos a agregar el evento click o la directiva click de wire. Ya saben ustedes, es wire click y le vamos a poner el prevent para que detenga la acción por defecto de este clic en el botón.
Entonces lo vamos a igualar y cuando hagamos clic en este botón vamos a mandar a llamar un método que se llama reset UI. Este método como tal, algunos que ya tomaron el curso de SysParking ya lo conocen, los nuevos lo van a conocer apenas en este curso. Entonces ya tenemos este botón que nos va a permitir cerrar la modal. Si nos damos al proyecto terminado, yo voy a abrirlo y es exactamente este botón. Cuando nosotros hacemos clic en él, cierra esta modal. Vale, me regreso entonces al proyecto, voy a reutilizar este botón y ahora debajo de este botón vamos a poner una validación. Cuando nosotros estamos trabajando en nuestro proyecto tenemos tres opciones. Voy a abrir la modal nuevamente. Tenemos tres opciones. Tenemos el botón de cerrar la modal, tenemos el botón de guardar y tenemos el botón de actualizar la información. Entonces, cuando nosotros hacemos clic en agregar, se debe mostrar el botón guardar. Por el contrario, cuando hacemos clic en el botón editar, se debe mostrar el botón actualizar. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar cuando hacemos clic en agregar o cuando hacemos clic en editar? Para ello, me voy al proyecto y vamos a utilizar nuestro selected ID. Utilizamos una directiva de blade if entre paréntesis selected-id. Si es menor a 1 quiere decir que nosotros estamos intentando guardar un registro, es decir que le dimos clic a agregar. Entonces hacemos ahí un endif. Si eso sucede, entonces vamos a utilizar un botón el cual va a mandar llamar el evento de store y el texto de este botón va a ser guardar. Bien, por el contrario vamos a generar también un else. Vamos a tener otro botón el cual va a mandar llamar el método de update. Excelente, los tres botones van a tener la clase dark. Sin embargo, como pueden apreciar acá, este tipo de botón es un btn dark, pero hay que agregarle también otras clases como es el close btn. Voy a poner acá close-btn y text-info. En este segundo botón también le vamos a poner el close-modal. Y en el último, de igual manera, close-modal. Excelente, ya tenemos ahí los tres botones. Entonces la lógica es así: cuando nosotros hacemos un clic en el botón de cerrar, simplemente mandamos resetear la información. En nuestro controlador vamos a tener ciertas variables que cuando cerremos la modal se van a reinicializar o poner en valor 0 o nulo, dependiendo del tipo de variable o el tipo de propiedad. En los otros dos botones se van a mostrar dependiendo de si nuestro ID seleccionado, me regreso al navegador, si nosotros hacemos un clic aquí, estamos seleccionando un registro. Al momento de hacer un clic, seleccionamos un ID que se almacena en esta propiedad pública. Por tanto, si esa propiedad tiene un valor diferente o menor a 1, vamos a guardar. En caso contrario, como les decía, vamos a actualizar. Antes de terminar, vamos a quitarle a estos dos botones la parte de data dismiss. Control D para seleccionar similares y se lo vamos a quitar. Este data solamente es necesario en el botón de cerrar la modal. Bien, entonces terminamos este video hasta aquí. En el siguiente video ya vamos a estar reutilizando este modal que estamos creando en este video en nuestro primer componente. Así que hasta la próxima.